Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:05. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción de Noticias Monumental y que busca análisis, debate a profundidad de los hechos que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Ha sido un día bastante ocupado para nosotros. Hace 1:40 Noticia Monumental le anunció al país la separación del viceministro de Telecomunicaciones, Alan Ruiz. Don Alan dice que a él no se le ha comunicado, doña Gisela Cooper dice que a ella tampoco, y lo cierto es que hasta este instante nuestras fuentes, y nosotros trabajamos siempre con dos fuentes independientes para confirmar las informaciones, nuestras fuentes sostienen que es una decisión tomada la separación de don Alan Ruiz como viceministro de Telecomunicaciones. Si a esta altura la decisión no ha sido comunicada a don Alan o a doña Gisela, pues ese es tema de otro costal que analizaremos posteriormente como uno de los detalles de comunicación, pero lo cierto es que nuestras fuentes oficiales señalan hasta este instante, insisten en la separación. La versión oficial que tiene Noticia Monumental y que ha mantenido y que sigue manteniendo hasta ahora es la separación de don Alan Ruiz como viceministro de Telecomunicaciones. Estamos nada más nosotros a la espera de que en algún momento de las próximas horas Casa Presidencial confirme entonces esta decisión. Ese es uno de los temas. El otro tema importante de las últimas horas es la OCDE. La OCDE acepta la candidatura de Costa Rica a formar parte. Este grupo tiene una dinámica particular. Tiene que ser por unanimidad que todos los miembros de la OCDE le ofrezcan a un país la candidatura. Esta mañana en una entrevista con don Alexander Mora, el ministro del COMEX, le consultábamos si prácticamente esto era cantado, por decirlo de alguna forma, que por unanimidad, si nos invitan a participar en la OCDE, pues por unanimidad será que vamos a entrar a la OCDE. Lo que pasa es que, bueno, él no aceptó decirlo tan claro, sino que dijo, bueno, que es una buena probabilidad y que todavía faltaba camino. El presidente de la República, que por cierto va volando hacia Panamá en este instante, dijo que le satisfacía mucho y también que falta camino por recorrer. Y aquí hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si bien es cierto, la administración Solís Rivera ha hecho un enorme esfuerzo por pertenecer a la OCDE, también doña Anabel González, cuando fue ministra del COMEX, hizo un enorme esfuerzo por hacerlo, y la presidenta de la República, la expresidenta Laura Chinchilla, también lo hizo. Así es que bueno, análisis hay muchos, hay gente, hoy Juan Carlos Hidalgo en nuestra segunda edición decía, bueno, es que esto es un club de países que ni siquiera son vinculantes sus recomendaciones. Bueno, ese es el análisis de un muy buen analista, Juan Carlos Hidalgo, que es del Cato Institute en Washington. Pero bueno, quiero agradecerle a Giselle Martínez, que está con nosotros aquí en la cabina hoy de Matices. Giselle, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall, y buenas tardes a toda la gente. Lo que sí es un hecho, Randall, es que la OCDE alberga al 70% de más o menos de toda la economía mundial. Son 34 países que muchos de ellos ya son desarrollados. Es algo muy importante, y como usted lo decía, que desde el 2010 se está impulsando, ¿verdad?, la candidatura a este organismo internacional. Claro, en las décadas pasadas, cuando un organismo internacional daba algunas recomendaciones, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, siempre tenía una etiqueta a la par de sus detractores, digamos, diciendo que eran políticas de derecha, o políticas de izquierda, o políticas se me fue la palabra, bueno, de participación del Estado, de mucha participación del Estado, de poca participación del Estado. No falta quien tache estas políticas también de la OCDE como políticas tiradas a la derecha.
Pero bueno, ahí estamos a la espera. Si es una intención de 2 administraciones seguidas de diferente signo político, esto habla, digamos, balanceadamente. Sí, que también que el gobierno actual ha estado gestionando mucho. Con Alexander Mora, claro. La figura de don Alexander Mora, este gobierno también ha estado gestionando mucho con respecto a la integración de la OCDE y no se ha dejado, o no se le ha perdido el hilo a todas estas negociaciones y a todo el proceso, como nos decía don Alexander. Claro. Y don Alexander, que también no es un hombre que venga del seno del PAC, ¿verdad? Claramente. Y bueno, ha impulsado fuertemente esto. Seguimos, nos están preguntando en Twitter, sí, seguimos a la espera de la confirmación oficial. Nosotros la tenemos de 2 fuentes oficiales de la separación del viceministro de Telecomunicaciones y estamos a la espera de que Casa Presidencial decida en algún momento ya las altas esferas, porque me consta que la oficina de comunicación no sabía de esta decisión hasta este instante. Las altas esferas decían cuándo anunciaría el país la salida de don Alan Ruiz. Pedimos algunas reacciones hoy al mediodía a esta destitución. Una de ellas fue don Mario Redondo, el diputado de Alianza Demócrata Cristiana, que por cierto está hoy con nosotros aquí en Matices. Don Mario dice era necesaria la salida, pero no es suficiente. Esto bajo la reflexión, Isel, y sé que vos lo conoces bien, de que todo hecho político, digamos, genera un costo político. Sí, claro. Y hay una moneda de cambio. La moneda de cambio en este caso es don Alan. Lo que hay que ver es si alcanza don Alan para pagar el costo político que tiene esta situación. Don Mario es del criterio de que no. Don Otón, que entrevistamos después de don Mario, dice que esto habla muy bien del presidente, que esto demuestra que la intención de censurar la libertad de expresión, que queda clarísima en el borrador desafortunado de ley de radio y televisión, pues no venía directamente desde Zapote. Yo lo que veo es que una vez más, ¿cómo se afecta el timing, verdad? Hoy se anunció lo de la integración o la de la aceptación de la candidatura del país a la OCDE y ya esto sin duda le está haciendo demasiado ruido, ya todo el mundo se olvidó de eso. A pesar de toda la gestión y todo el esfuerzo que se ha hecho. Bueno, es que yo... Y no es la primera vez que pasa. Yo creo que lo de la OCDE se la encontraron hoy. Es decir, no estaba previsto que hoy la OCDE lo anunciara. Sí, no, eso sí fue algo sorpresivo. Claro. Pero esta decisión tal vez se tomó hoy también. Bueno, o se pudo haber postergado. Sí, la del viceministro. Sí, la decisión del viceministro seguramente se tomó y lo que pasa es que era lógico. Alguien tenía que pagar el costo político de esta situación, pero bueno, seguimos a la espera. Si la confirmación ya pública de Casa Presidencial se da en medio de Matices, pues estaremos brindándosela a usted y si no, pues a la hora que sea estaremos informándolo. ¿Vamos a detectar algún tema de agenda? No, sería nada más esos 2 temas los principales del día. A mí me llama la atención uno, no necesariamente es importante, pero es llamativo y a mí me pareció interesante la propuesta de Colby. Colby está haciendo esta propuesta de que la gente que tenga líneas prepago, que pasa por un puente peatonal, se le recarga automáticamente el saldo. Es novedoso, es interesante. Y genera una buena cultura peatonal en el país. Claro, no deberíamos pasar por eso. Pero sí, bueno, don Mario, que está hoy con nosotros aquí, ya vamos a ir a este tema, cierto, se nos estaba yendo. En el tema de los puentes, a mí lo único que me preocupa es que los dispositivos que están en los puentes, que es el que va a servir para recargar, de ahí, mañana ya no estén los puentes, pero bueno, es una interesante, por lo menos estrategia. Y el otro tema, claro, que nos recordaba Mario Redondo, era la reunión entre el presidente Solís y el presidente de Liberación Nacional, José María Figueres Olsen. Digo presidente de Liberación Nacional porque en ese carácter se reunió con el presidente, aunque es el expresidente de la República. Estuvo muy interesante las recomendaciones que le hace Figueres a el presidente Solís. Le dice resete el gobierno. No va más allá de definirnos qué es lo que él llama resetear, pero bueno, yo lo entiendo como un reinicio general de gabinete y algunas cosas. Vamos a ver cómo lo toma. Plantear algunas decisiones. Y dijo algo muy interesante que yo no se lo esperaba al presidente del principal partido de oposición. Dijo, el presidente de la Asamblea Legislativa debería de ser del PAC. Llamativo. Sí, pero eso también llama mucho la atención. Sí, pero lo condicionó los votos. Claro, dijo, por experiencia es mejor que el presidente de la Asamblea Legislativa sea del partido de gobierno. Lo que pasa es que, vamos a ver... esa ha sido la norma. Solo tenemos 2 excepciones en los últimos, desde la instalación de la nueva constitución política en el 49, solo hay 2 ocasiones que la oposición han sido recientes. Sí, bueno, más o menos. Una fue en la administración anterior y la otra en los 60s. Pero bueno, ahora sí. Vamos al tema de fondo. Ayer estábamos con don Sergio Araya de Konrad Adenauer analizando el manejo político que el gobierno le había dado a la ley de radio y televisión.
Hoy vamos a analizar un poco más de fondo de esta ley. Ayer hubo un foro de la Cámara Nacional de Radio y Televisión donde quedó en evidencia desde diferentes puntos de vista, desde el jurídico, desde el legal, desde el periodístico y desde el tema administrativo de las frecuencias, que este borrador no tenía ni pies ni cabeza. Y así es que hoy hemos invitado a don Mario Redondo, diputado de Cartago, de Alianza Demócrata Cristiana, que yo le voy a reconocer hace más de un mes, le había advertido al presidente, el presidente dijo que usted veía fantasmas, don Mario, en el borrador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan, a los oyentes. Efectivamente, hace poco más de un mes, en la inauguración, o en la primera piedra de la terminal de Moín, el presidente, cuando fue consultado sobre nuestro cuestionamiento, indicó que no era correcto lo que nosotros decíamos o nuestra preocupación sobre esas sanciones que estaban establecidas en esta ley, y que yo estaba viendo fantasmas, lo que a mí por lo menos me confirma que el presidente ya conocía el texto del proyecto, ¿no? Porque lo contrario sería decir que el presidente dio su opinión o me indicó que no era cierto lo que yo decía sin haberlo conocido él tampoco el texto, sin saber de lo que estaba hablando. Si dice que no es correcto lo que yo estaba diciendo y que estaba viendo fantasmas, pues obviamente es que el presidente conocía ese texto. La pregunta entonces es, ¿por qué tardó o por qué lo dejó a pesar de esas circunstancias? Y el tema entonces tiene que ver si estará haciendo la salida del señor viceministro Ruiz un chivo expiatorio en una situación que involucra a más personas y que era conocido por actores políticos de mucho mayor peso en el Poder Ejecutivo y en el gobierno. Ese me parece que es un tema relevante que debe ser analizado. Además, obviamente, que yo he insistido que esta discusión tiene que servir más que para abordar el proyecto de ley de radio y televisión, para abordar cuál es la posición del gobierno con respecto a temas que tienen que ver con aspectos esenciales de la democracia: el acceso a la información, la transparencia, la libertad de prensa, la libertad de expresión, y lo que debe ser natural en una democracia es la tolerancia para con la gente que discrepa con el gobierno. Una democracia en donde los gobernantes se ofuscan, descalifican, ofenden cuando alguien difiere de ellos, me parece que se aparta necesariamente de lo que es en sí de nuestro país y debe ser nuestro país. Sí, no está claro, ¿verdad?, la posición del gobierno, porque lo que pusieron en el borrador dijeron que nadie creía en eso y lo pusieron porque nadie creía en eso. Sí, demasiado extraño decir que... a mí lo que se me llegó a la cabeza después de escuchar las declaraciones de Ruiz de que... ¿Cuáles, don Mario? Porque es que cambiaba cada 2 horas. Una de las que indicó de que los 23 abogados se habían manifestado en contra. Digo, y bueno, si los técnicos se pronunciaron en contra, la decisión de mantener eso era política. De ahí que yo refuerzo mi hipótesis en el sentido de que aquí existía conocimiento en esferas políticas de relevancia sobre los contenidos del proyecto. Si no fuese así, el subjefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana, el diputado Javier Cambronero, no hubiera llevado el texto junto con los funcionarios del MISID al salón de expresidentes de la Asamblea Legislativa ya por el 4, fue un jueves 4 o 3 de marzo, que fue cuando este texto fue presentado ahí. Era un texto oficial, y un texto oficial con dichos contenidos, obviamente, que se basaba mucho más que en criterios de orden técnico, se basaba también en valoraciones de orden político que decidieron mantener lo que ahí estaba y someter a consulta lo que ahí estaba. Pero don Javier Cambronero no fue el que presentó la moción para llevar a Gisela Cooper a comparecer, a interpelar, perdón. Sí, y déjeme decirle que me parece que esto es una maniobra para desviar la atención o para recargar esto en el MISID. Misma situación que se da el mismo martes, cuando a la conferencia de prensa el presidente de la República no va a dar la cara y manda a la señora ministra de Ciencia y Tecnología. Es como es deslindando ese tipo de cosas y de responsabilidad, lo cual me parece una estrategia o una conducta realmente inapropiada. El presidente es el jefe de gobierno y estamos acostumbrados a que cuando hay conferencia de prensa el presidente va y debe ir a dar la cara. En este caso
evadió esa responsabilidad y mandó a la señora ministra de Ciencias y Tecnología como para tratar de sacar las manos de esta situación. Ahí es donde yo insisto, si el presidente hace un mes y unos días dijo que lo que este servidor había objetado sobre ese proyecto era incorrecto, es porque el presidente conocía el texto. Y déjeme decirle algo más, cuando yo lo planteo en el plenario, interviene el diputado Morales Zapata, que todos sabemos de su cercanía con el presidente de la República, y el diputado Morales Zapata igualmente indica que no es correcto. De ahí que el tema se manejó en instancias políticas de alto nivel en el Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, cercanas obviamente del PAC, de ahí que me parece que no basta acá simplemente con decir que es una cuestión de relevar al señor viceministro de Ciencia y Tecnología, medida por demás que si se da es tardía ya, sino lo que debe originar esto, espero yo, es una discusión más allá de este proyecto de ley, es un verdadero cambio de actitud con respecto al acceso a la información, a la transparencia, al comportamiento con los medios, porque ahora podemos hablar más adelante. Usted ayer lo hizo muy bien y ayer se planteó en el foro de la Cámara Nacional de Radio y Televisión. Uno puede hacer una seguidilla de hechos que se han dado y se dieron en los últimos meses en relación con toda esta temática del acceso a la información, de la transparencia, de la presión a la prensa, ¿verdad? El Mundo CR hizo una denuncia muy seria recientemente, este medio digital, de una periodista que fue llamada para tomarse un café con el jefe de prensa de Casa Presidencial y de un momento a otro se vio prácticamente ahí sí acosada por el jefe del área legal de Casa Presidencial sobre este particular. CR Hoy también hizo lo mismo, una denuncia también con respecto a restricciones que se pusieron a sus periodistas antes de que el presidente diera la famosa cadena nacional de radio y televisión, que fue el domingo antes del jueves en que se presentó este proyecto, ¿verdad? Se lo voy a decir, don Jorge Rodríguez interviene en el plenario, le pide al gobierno que compre acciones en los medios de comunicación, luego lo hace don Víctor Morales en el plenario, pocos días después, el domingo el presidente da la cadena donde acusa de acoso mediático, el martes da la conferencia de prensa en donde deja nebulosas. Yo guardé algunas frases por ahí en donde el presidente cuestionaba los fines y los intereses incluso económicos que habían detrás de los medios en una acusación velada. A mí me pareció muy, muy peligrosa. Y el jueves inmediato, 2 días después, el proyecto es llevado ya a la Asamblea Legislativa por el MISIT y por el subjefe de fracción del PAC. Esto unido a los antecedentes de las declaraciones de la presidenta entonces del PAC, Katia Martín, hablando de boicotear algunos medios de comunicación, de no darles pauta a las decisiones en la Asamblea Legislativa y en Casa Presidencial, y déjenme decirles que no trasciende en la prensa, pero nosotros estamos constantemente ganando recursos de amparo contra las instituciones del Estado y los jerarcas del Estado. Yo la semana pasada recibí una resolución de la sala de un amparo que presentamos contra el presidente Incofer porque no suministró información. Igual había pasado con el ministro de Hacienda, igual había pasado con otros jerarcas, igual le pasa a mis colegas diputados constantemente presentando recursos de amparo. Esto nos dice que el tema de la Casa de Cristal y el recorte de los arbolitos en frente del edificio allá en Zapote no concuerda con la realidad. Don Ricardo Lizano está con nosotros también, periodista, ex embajador de Costa Rica en Venezuela, profesor universitario. Don Ricardo, bueno, ya hemos analizado fuera de micrófonos, a hoy en micrófonos, hartamente el contenido de este borrador. Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, muchas gracias por la invitación una vez más, gracias a Isel también, saludos al distinguido diputado Mario Redondo y a don Ignacio Feifa, con quien ya compartimos el otro día algo sobre el tema. Usted sabe que a mí me llama la atención todo este
alboroto que ha creado, y yo tengo la impresión de que esto lo creó deliberadamente el Poder Ejecutivo. Ajá. Para distraer la atención. ¿De qué? De lo que se acerca el 1 de mayo, discusión sobre impuestos, y porque el trasfondo de la discusión aquí es otro. El proyecto de ley, que no era ni proyecto, el borrador. Yo le he dicho a ustedes algunas veces que he venido aquí, yo trabajé en una función pública y a mí jamás se me hubiera ocurrido presentar una iniciativa si yo no contaba con el beneplácito, en mi caso, del canciller o del vicecanciller. Jamás se me hubiera ocurrido. Uno siempre espera instrucciones. Y si es así como actúa un gobierno, entonces aquí lo que hay falta es liderazgo. Porque entonces un presidente, un ministro hace lo que quiere, una ministra hace lo que quiere. Y yo tengo la impresión de que, o lo conozco bien, don Luis Guillermo es cualquier cosa menos una persona ingenua. Él tiene una formación académica importante, es graduado de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, una muy buena escuela, donde ciertamente uno de los personajes que más estudia, le decía, lo compartí en el Facebook un día esto con el escritor Carlos Cortés, es a Nicolás de Maquiavelo. Hay un famoso libro introducido por don Manuel Formoso, y bueno, todos sabemos lo que es ser Maquiavelo, que a veces algunos lo idolatran, otros lo despotrican, pero hay una conducta en la cual a veces dice que es preferible ser amado o ser temido, y en ese juego creo que el Poder Ejecutivo en este caso está tratando de despertar temores para distraer atención, aun cuando la discusión de fondo va a seguir latente, por lo que hemos hablado que usted y yo en otras ocasiones. Hay producto de lo que se vive en América Latina y del renacer de otras corrientes políticas, una discusión sobre el papel de los medios de comunicación. Don Enazo Feifa aquí el otro día, que aquí está con nosotros, espero que lo reitere, ya señaló lo que tiene que ver con el espectro radial y las frecuencias, que es una cantaleta que vienen hace rato algunos objetando con el cuento de la democratización. Entonces, ¿qué es democracia y qué no en cuanto a comunicación se refiere? Ese es el trasfondo de la discusión. Este proyecto así tan mal presentado, esa cosa tan que generó, iba a ser obvio, cualquier persona que estudia Maquiavelo sabía que iba a generar esa reacción. Creo que tiene la obvia intención de distraer la atención para efectos de lo del 1 de mayo. Hoy, si le tomamos la palabra a lo que dijo el expresidente Figueres, pues ya cualquiera vaya a ser el candidato del PAC, va a ser el presidente del Congreso. Ya no hay discusión, ¿verdad? El presidente del partido más grande de oposición dice que el presidente del Congreso tiene que ser del PAC, pues ya creo que ya nuestros diputados, si es que él tiene liderazgo, le irán a dar atención. Lo que yo quiero llamarle la atención, Randall, es que esta discusión no se agota aquí. Este proyecto o este borrador podrá no salir, pero esta discusión sigue latente. Yo quiero reiterar, yo no sé si aquí yo lo leí la otra vez, un informe de Freedom House, que es lo que en Estados Unidos se llama un think tank. Es un think tank famoso, una gente muy seria. ¿Como el OCDE? Como la OCDE. Pero Freedom House es, digamos, una entidad privada. OCDE, bueno, también OCDE sí es privada también. Pero dice así: la aceptación de la democracia como la forma dominante de gobierno en el mundo está bajo una mayor amenaza que en cualquier momento en los últimos 25 años. Esta es la realidad del mundo que estamos viviendo. Hay gente que está, mañana va a ser la Cumbre de las Américas, ahí va a haber una discusión importante, y el trasfondo de esto es discutir qué es democracia y qué no. Y está bien, esta es una discusión que la podemos tener, pero entonces dentro de ese contexto, ¿cuál es el papel que quieren los gobiernos que jueguen los medios de comunicación? ¿Verdad? Porque aquí hay algo muy grave, yo lo escribí el otro día, que ha pasado, que aquí ha habido antagonismos. Recuerde usted en el gobierno anterior, doña Laura corriendo para que Canal 7 no la entrevistara, don Oscar algunas veces se ha quejado de que nosotros los periodistas, aunque don Oscar siempre uno puede tener discrepancias con él, pero no llega a estos extremos. Miguel Ángel, con quien yo trabajé, también era a veces, tenía que frenarlo a veces porque era persona que también tenía su... Siempre ha sido una costumbre de todos los presidentes. Eso uno no lo cuestiona, eso está bien. Pero cuando se permite que por primera vez se hable aquí de la posibilidad de cerrar medios de comunicación, el tema ya se puso en discusión. Sí.
puede que no es, pero el tema ya se puso en discusión, ya se abrió la posibilidad, ¿verdad? Y no quiero, para que no me acusen de estar levantando fantasmas, de estar haciendo acusaciones. Que porque no ha pasado la ley, no sé por qué. Sí. Pero así empezó, lo recuerdo como si fuera hoy, así vi yo a Hugo Chávez haciendo un discurso antes, porque a la famosa cadena RCTV de Venezuela, que era muy poderosa, así lo dijo: esta es una concesión que no se les recuerde que es del Estado, y que cuando fenezca pudieran, y efectivamente pudieran no renovarse, y eso fue lo que pasó. No estoy diciendo, pero lo que sí hicieron, más allá de que esta discusión tenga otro propósito, que es lo que yo creo, lo que sí hicieron fue poner en el tapete de discusión un tema como es el de clausurar medios de comunicación, sobre todo radio y televisión, que son los que tienen más impacto en la opinión pública. Y esto me parece sumamente grave, porque Randall, usted y yo vamos a estar en este frente de combate. Esta discusión no se acabó. Puede que este borrador no salga adelante, puede que esta iniciativa o este proyecto de ley salga derrotada por ahora, pero esta discusión sigue latente. Yo ya le conté el otro día, estoy participando en una discusión que tuve en Puente Rosso con alguna gente, en la que había alguna gente, no toda, del Colegio de Periodistas, donde las baterías se apuntaban principalmente contra esta Dirección General de Radios, Central de Radios, ¿verdad? Que era la que tenía más frecuencias, que era monopólica, y entonces esta discusión no se acaba aquí. Lo de las emisoras comunitarias, que ayer se mostró en este foro que estuvimos, que el ICER hace una labor extraordinaria, donde en este país hay una gran cantidad de emisoras en toda parte. No, tiene otro trasfondo. Son emisoras, las que llamadas comunitarias, como en algunos casos se ha hecho, al servicio del gobierno, al servicio de la voz de que el gobierno quiere, es para que repitan lo que el gobierno quiere que se escuche el pueblo. El gobierno tiene su derecho, aquí tiene su SINART y tiene su Radio Nacional, pero lo que no tiene, por lo menos en una sociedad como nosotros la concebimos, es a que hacer de todas las emisoras bailen el son que el gobierno quiere. Claro. Y esto es lo que está de fondo. Bueno, pero ya ahora todo el mundo se desmarcó, ya nadie apoyaba el borrador. Está con nosotros don Hernán Azofeifa, él es gerente general de Central de Radios. Don Hernán, en las últimas horas se ha hecho un exhaustivo análisis, no solo de la Cámara Nacional de Radio y Televisión, sino de los medios de comunicación que publicábamos desde diversos puntos de vista. Decía Ricardo desde el punto de vista de la libertad de expresión, don Mario incluía también desde el punto de vista de legalidad, pero también lo vimos desde el punto de vista administrativo, una exigencia de temas, digamos, que tienen que ver con frecuencias, por ejemplo, con administración propia de los medios de comunicación, donde se ha querido marcar la cancha prácticamente en este borrador. Don Hernán, buenas tardes. Buenas tardes, don Mario, don Ricardo, Randall, Giselle. Don Ricardo ahora decía algo que es ciertísimo: esto no está terminando, apenas está empezando. Lo que hicimos fue cortarle una cabeza a la medusa, pero nos quedan bastantes y van a salir saliendo más. Por ahí anda otro proyecto de un grupo o una ONG que todavía no conozco muy bien su perfil ideológico, quiénes la integran. Dicen que son medios alternativos, que la integran más de 80, pero no he hecho una investigación para saber realmente qué intereses se mueven detrás de ellos, que está circulando un proyecto y ahora levantan la bandera diciendo: la propuesta de nosotros sí protege la libertad de expresión, pero en una revisión rápida que le he pegado, una miradita que le he pegado a la propuesta que ellos plantean, no dista mucho de lo que es la propuesta del MISIT. Es una propuesta que sigue hablando de control de contenidos, porque impone qué contenidos, qué porcentajes de contenido. Entonces te dice cuánto porcentaje de contenido nacional debe haber, con un irrespeto absoluto a la libertad de la persona de escoger lo que quiere. Y si no quiere escuchar un contenido nacional, pues no quiere escucharlo. Eso significa, para una emisora como Radio Managua, que pertenece a Central de Radio, cerrarla de forma inmediata porque no hay contenidos nacionales. Es una emisora dirigida a la población que ha migrado a Costa Rica de nicaragüenses y que cumple un papel fundamental cuando consideramos que eso es una población importante
dentro de Costa Rica. Tendríamos que cerrar un montón de emisoras que hoy por hoy lo que hacen es presentar una oferta musical de música en inglés o cualquier otro idioma. Tendríamos que cerrarlas porque estarían obligadas a cumplir con estos porcentajes caprichosos. Hay una destrucción en ese mismo proyecto de lo que es la radiodifusión privada, que por más de 90 años, de 1920, que comienza a gestarse la radiodifusión en el mundo, y Costa Rica también, ejemplo mundial, porque también en esos años comenzamos a través de Monumental hoy día, pero en aquel momento Radio Almatica, a dar los primeros pasos. Es una radiodifusión privada que no se puede borrar de golpe y plomazo como se pretende. Hay un interés público que se debe defender, pero sigue siendo una radiodifusión privada. En fin, es una ley que tiene sus elementos bastante delicados y que hay que ponerles mucha atención, porque tampoco es la santa pomada. Estando tantos elementos importantes para la democracia costarricense en juego, tenemos que tomarnos el tiempo y la paciencia para hacer y construir algo que sea de acuerdo a la idiosincrasia costarricense. Los medios, y lo repito en cada presentación que se me da la oportunidad de tener la palabra, los medios tradicionales de radio y televisión estamos totalmente de acuerdo con que se actualicen las tasas. Eso no puede quedar en duda, es una falacia malintencionadamente manejada para hablar de medios capitalistas, de medios burgueses, poniendo etiquetas absolutamente falsas, cuando son medios costarricenses que siempre han procurado el bienestar de este país. Entonces, la industria de la radio en los últimos 15 años ha propuesto 3 o 4 proyectos de ley de radio que los diferentes gobiernos no han propiciado su impulso, o bien han quedado en borrador en proyectos en la Asamblea Legislativa, donde se toca el tema de las tasas. Entonces, ni es que se está en contra de un proyecto de ley, ni es que se está en contra de las tasas. Y luego hay maliciosamente también un interés de querer decir que hay un problema de democratización del dial, como dice don Ricardo, porque hay empresarios exitosos que son premiados por la audiencia, que hace que por ser empresarios que invierten en cobertura, que dan capacitación a su personal, que se preocupan por tener mejores contenidos, logran tener una audiencia que provoca que las agencias y los anunciantes coloquen presupuestos en sus emisoras. Ahora resulta que eso es un pecado mortal, ser exitoso, y probablemente no estaremos a la vuelta de la esquina que se quiera también controlar la calidad de los contenidos, ya no solo el contenido en sí, sino también la calidad, como pretendía hacer el del MISIT, obligando a los medios en un artículo a tener que certificarse para dar calidad. ¿Y quién define la calidad? Entonces, hay un uso malintencionado de ciertas palabras, en este caso, democratización del dial. Costa Rica tiene casi 150 estaciones de radio en este país, no de ahora, de los años 2000, desde antes de los 80s, mientras países en Sudamérica todavía estaban en desarrollo. Ya Costa Rica tenía una radiodifusión madura. Efectivamente, Randall, en el foro de ayer no solo se abarcaron temas de carácter legal, de carácter libertad de expresión, de contenido, sino también administrativos, como señalas vos, también de carácter técnico, la ausencia de una política pública sobre la radiodifusión. Si es un bien tan importante el uso del espectro radioeléctrico para llevar la comunicación, la información, la cultura, ¿cuál es el papel que está desempeñando el Estado en impulsar la AM, la FM, ante la aparición de medios tradicionales? Y también hay otro concepto que yo quiero aprovechar para dejar claro. Se viene también manoseando malintencionadamente y decir que como esas empresas que son exitosas por tener contenidos que son premiados por la audiencia y por tanto escucho Monumental, y ahora parece que eso es pecado porque estamos haciendo radio de calidad, entonces dicen que la información es tan veraz como Randall Rivera, director del medio, quiere hacerla. Y hoy día, yo insisto, no se pueden sostener esas teorías o esos conceptos porque caen por su propio peso. Y voy a remitirme a un poquito de años atrás, la primavera árabe.
¿Qué sucedió en Libia? Un país donde el internet no tiene la penetración que tiene Costa Rica. Un país que tenía controlado los medios de comunicación. ¿Por qué cayó Libia? Por el uso de las tecnologías emergentes como que permiten la aparición de blogs, redes sociales y la población denuncia. Entonces, es una falacia decir que hoy día, a esta altura de la humanidad, los medios tradicionales tienen el control de los contenidos, y estoy seguro que muchas personas que discrepan de lo que estoy diciendo en este momento están saturando, gracias a Dios, las redes sociales de Noticias Monumental, porque somos un programa muy escuchado, y están desintiendo de lo que estoy presentándoles, y eso es lo que hace que este país tenga que protegerse para aquella persona que tiene hijos para arriba, que quiere tener hijos y que quiere vivir en este país, que protejamos algo que no podemos dejar escapar porque es un modelo mundial. Aquí también en todo lo que se establece en esta ley que hemos venido analizando a lo largo de estos días, son cómo se utilizan términos subjetivos como las malas prácticas, que el gobierno decida con funcionarios que han sido nombrados políticamente también que cuando un medio incurre a una falta o no incurre a una falta de un Mario. Legalmente esto es un vacío muy grande también. Sí, yo creo varias cosas. Me parece que uno de los problemas del proyecto es que tiene un alto contenido ideológico, y de una ideología que no es necesariamente la ideología mayoritaria del pueblo costarricense, que es demócrata, que cree en las libertades públicas, en los derechos fundamentales. Esto fue elaborado de principio a fin con una ideología, yo decía casi de lo que se denomina a veces en derecho, de un Estado policía, de un Estado intervencionista, de una visión en la cual el Estado juega un rol omnipotente y omnipresente para poder llegar y decirle a los medios, bueno, hay una situación de necesidad, ya no de emergencia, entonces voy a intervenir el medio. Me disculpan, pero hay una erupción en el volcán Turrialba, entonces, señores de Radio Cartago, de la Fuente Musical, etcétera, digo yo que soy de allá de Cartago, lo sentimos, pero vamos a tener que intervenir el medio temporalmente para poder hacerle frente a esto de la emergencia del volcán Turrialba. Eso está, si no me equivoco, en el artículo 17 por ahí del proyecto. Imagínese usted los contenidos. Pero déjenme decirles algo, porque estaba revisando en mis tweets una conversación que tuve precisamente el 5 de marzo. Cuando yo establezco el 5 de marzo, pongo un tweet, digo, mi total oposición ante proyecto de gobierno para nueva ley de radio y televisión, propuesta es interventora, intimidante y antidemocrática. E inmediatamente se me viene encima don Randall Vega Alvarado. Me pone: muy poco conocimiento de la comunicación y de la gestión del espectro demuestra usted, señor diputado. Entonces después veo que él es el director de Radio Nacional. Me dice que tiene 4 días de estar en Radio Nacional y que él participó en un proceso para la construcción de este proyecto ahí con el misil. Bueno, pero un momento. Me parece que el caballero también era asesor de don Albino. De don Albino Vargas, yo ahí le iba a contextualizar 2 datos, don Mario. Usted dice 5 de marzo. El presidente solicitó la cadena de que él sufría acoso mediático el 1 de marzo. Domingo. Sí. El 3 de marzo, martes, da la conferencia de él prensa. da la conferencia de prensa donde dice que está buscando una discusión de la ética de los periodistas, el martes 3. El miércoles 4, Javier Cambronero, el subjefe de fracción del PAC, hace un foro en la Asamblea Legislativa donde presenta el proyecto El 5 es el día que usted tiene discusión. Randall Vega, que es un colega, a quien pocas veces me lo he encontrado, pero sé quién es. Randall Vega era el jefe de prensa de ANEP. Pero no solo era el jefe de prensa de ANEP, sino que era era uno de los voceros oficiales de Red Mica en Costa Rica. Porque ahora que usted me dice esto, a mí no me queda claro una cosa. Bueno, hoy Randall Vega es el director de Radio Nacional. Lo que no me queda claro es que Randall Vega le dice a usted que ellos participaron de la elaboración de este proyecto. Pero Red Mica tiene otro proyecto que en este instante está diciendo es mejor el de Red Mica que porque no viola la libertad de expresión.
pero Randall Vega le aceptó a usted el 5 de marzo que Redmica había participado en la elaboración del borrador que viola la libertad de expresión, entonces. Claro, aquí lo tengo, donde don Randall Vega me dice: la redacción es total de MISID, yo lo estudié completamente y participé de una consulta pública en favor de esa iniciativa. Okay. Y después ahí me sigue cuestionando por mi oposición al proyecto y tratando de defender eso, prácticamente censurando mis declaraciones, al punto de que yo le digo, o sea, esa es la actitud ahora del Radio Nacional, empezar a censurar a quien piensa diferente. Es que para mí ese es el tema de fondo, es la intolerancia a quien piensa distinto. Correcto. Es la hipersensibilidad a la fiscalización, al control político, a la valoración de la prensa. Y se lo dice este servidor, se lo voy a decir, que ha sido un diputado tal vez incómodo para el gobierno porque he tratado de hacer control político. ¿Cuáles han sido las declaraciones del presidente de la República hacia este servidor? En 2 ocasiones. En una, aquí en el programa de doña Amelia, con el discurso de los 100 días, después de que yo lo cuestioné por la falta de propuesta en la Asamblea, es que don Mario es un diputado más de Liberación Nacional, salió diciendo. No se refirió al fondo, sino descalificar. En esa ocasión, es que don Mario ve fantasmas. Ad hominem. Exactamente. La tercera vez, cuando se le consulta en la conferencia de prensa sobre otro tema que este servidor denuncia, es que don Mario es irrespetuoso. Nunca se refirió a los argumentos, y yo, con todo el respeto, obviamente yo le deseo el mayor de los éxitos al señor presidente de la República. Sinceramente, no tengo nada en lo personal para él, pero tengo un rol como diputado de oposición y representante popular de hacer valer ciertos temas en los que creo que se debe mejorar. Cuando yo cuestioné el tema de los pegabanderas, que fue una frase usada por él, y la gente que está en el equipo ahí en Casa Presidencial, y lo que yo decía, bueno, es la descalificación inmediata de quien se opone, de quien tiene un criterio diferente. Igual fue con la prensa. Es que la prensa tiene intereses económicos y me está acosando mediáticamente. Igual es con todo aquel que piense distinto, que lo fiscalice. Cosa curiosa, y es lo que me preocupa, creo que lo manifestaban ustedes hace un rato también. Vea, del contenido ideológico es gente que ve en la democracia y en los instrumentos de la democracia aspectos muy valiosos para acceder al poder, porque hace un año y unos días, esos mismos que hoy están reprimiendo libertades públicas y combatiendo a la prensa y restringiendo a la prensa, eran los que andaban detrás de ustedes, los periodistas y de los medios de comunicación, para que les dieran espacio para atacar el status quo, pero una vez que lleguen ahí, se convierten cambian completamente. Dios guarde una democracia donde un diputado se atreva a discrepar del presidente. ¿Qué hizo Alberto Salón? ¿O qué hicieron muchos de los diputados del PAC por muchos años? Entonces era malo lo que hicieron ellos. Ese tipo de cosas que antes sí le eran útiles, ahora son censurables y se hicieron hipersensibles y intolerantes a ese tipo de situaciones que obviamente a mí me preocupan, porque es ir contra la esencia misma de la democracia. No, Mario y don Ricardo, pero lo ideológico, y le abono a la mesa para que sigamos discutiendo el tema. En el tema ideológico, las ideologías son legítimas, es decir, uno lo que extraña de es decir, bueno, señores del Poder Ejecutivo, entonces esto es lo que ustedes creen, lo que presentaron, por favor díganos. Y dicen, no, lo pusimos porque no creemos en eso. Ese es el enredo que a esta altura, con toda transparencia, yo no entiendo cuál es la posición entonces. Bueno, desde el punto de vista procedimental, permítame decirle que el presidente dice, esta es una nueva forma de gobernar. O sea, tirarlas como un brainstorm, ¿verdad? Tirar las cosas para que la gente opine. Pero ya aquí hubo un antecedente más serio, que finalmente no concluyó con éxito, pero fue el proceso de concertación que hizo don Miguel Ángel en su gobierno. Fue un proceso serio en el cual toda la gente opinó antes de que hubiera, los grupos de presión opinaron antes de que hubiera ley. No, aquí hay algo más de fondo, que era lo que queríamos decirte, Monangués. Lo mencionó ayer vía Skype Adrúbal Aguiar, abogado de la CIP, un hombre tremendamente culto, abogado de materia, especialista en materia de derechos humanos.
el concepto que se comienza a manejar en algunos sectores es el de hegemonía comunicacional del Estado, que es un poco redundante porque hegemonía es supremacía del Estado. Ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, don Asdrúbal. Y eso es en el fondo lo que están provocando algunos sectores, porque aquí, claro, la hegemonía la tienen, entonces, como se llama, desde la perspectiva nuestra, aquí sí hay una cuestión ideológica. Yo cuando veo un empresario exitoso, yo no, tal vez digo dichoso, yo quisiera ser como él. A mí no me molesta. Que hay más posibilidades, que necesitamos más aperturas, que yo que soy profesor y que veo a estudiantes a veces sin trabajo, yo quisiera que haya más posibilidades. Discutamos eso. ¿Cómo hacemos para que haya más posibilidades? ¿Qué beneficios le podemos dar a las empresas para que las empresas tengan más estímulo para contratar, Ricardo, a más trabajadores? Pero eso pasa por la falta de política pública, porque como yo decía, no hay un incentivo para la AM y el FM. Y si no hay un incentivo, usted no promueve una industria. Y si no se promueve una industria, no se puede pretender que la misma crezca. Y si la misma no crece, no puede usted pretender que haya una necesidad por contratación de nuevo personal. Nosotros tenemos 8 años más o menos de que la inversión publicitaria no crece en este país. Por el contrario, viene decreciéndose, trasladándose a medios emergentes. Y aquí cualquiera, simplemente que coja Facebook, verá la cantidad de anuncios que ahora le salen. Y esos son presupuestos que antes estaban en los medios tradicionales, que han ido migrando. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Estado ante un bien que considera fundamental dentro del desarrollo del país? ¿Cómo se está fomentando? Claro, porque entonces esa hegemonía comunicacional tiene un propósito político, ideológico. Ahí sí, discutámoslo. ¿Qué es lo que se quiere? Que todos pensemos igual, que todos pensemos acorde a como piensa el gobierno. Es de alguna manera volver a los tiempos de la Guerra Fría, y donde algunos pensaban tener la verdad solo ellos, y entonces quieren, o si no, en el peor de los casos, una cosa que yo comentaba allá en Venezuela cuando había una discusión sobre estos temas, en el mejor de los casos, que existe una oposición testimonial. Nada más. Ustedes tienen, como decir, derecho al berreo. Hablen y todo para que digan que hay oposición, pero no se les ocurra pasar de esta línea, porque esta línea transgrede lo que es la hegemonía comunicacional del Estado. Nosotros, Estado, somos dueños de la verdad, somos los que decidimos qué es lo que se debe opinar, qué es lo que se debe hacer, y en este sentido conduce a una visión orwelliana, permítame el término, que fue lo que casi convertían al MISIT en el Ministerio de la Verdad. De la ética. ¿Ah? Pero es que esa palabra ha estado dando vueltas, ha estado dando vueltas la ministra la dijo. A mí lo que, digamos, me inquieta de esta situación es que sale la primera información. Don Alan Ruiz le da una entrevista a La Nación en unos términos. La mañana siguiente, hablando aquí en Nuestra Voz, en el programa de doña Amelia Rueda con ella, don Alan cambia ese discurso y doña Gisela dice otra cosa, y en el Consejo de Gobierno dijo otra cosa. Entonces, de hecho, es un poco complicado para los medios. Yo ayer les contaba que estaba haciendo un resumen de esto, y cuando iba a poner la posición del gobierno, digamos, para decir, bueno, el gobierno de la República, no sabía si remitirme a las primeras palabras del viceministro, a las segundas, a las de la ministra o a las informaciones del Consejo de Gobierno, porque las tres son muy distantes. Pero lo que sí la ministra y el presidente usaron es ética. Claro. ¿En cuál gobierno del mundo, bueno, democrático, hay tribunales de ética para sancionar a...? No, en Irán que hay un ministerio de la virtud y la moral, que es el que se encarga de ver si una mujer va a tomar café con un hombre o no. Bueno, en Irán. Los contenidos, en realidad. Don Mario, cuando se dice, y hago la pregunta, pues puede ser que esté muy equivocado yo interpretando incorrectamente las cosas. Por ejemplo, producción audiovisual nacional, programas y productos de audio, contenido elaborados integralmente en territorio nacional y realizados bajo la forma de coproducción con capital extranjero, con participación de personas, autoras, artistas, intérpretes de música, directoras, periodistas, etcétera, residentes en Costa Rica con un porcentaje no inferior al 60%. Eso es lo que entonces se estimaría por producción audiovisual nacional, según el proyecto de la Red MICA. A partir del momento en que usted comienza a hablar de estos temas, que esto es nada más la parte de definiciones, porque luego en el desarrollo ya vienen los porcentajes que deben de atender los medios, ya estás hablando de control de contenidos. Y vuelvo a lo mismo. Si Radio Managua lo que tengo es un operador nicaragüense con programas
que son de contenido para la población migrante nicaragüense, que es la reproducción tal vez de un noticiero de Nicaragua, yo ya no estoy calificando en esta definición, y eso es un control de contenidos. Y hago la aclaración porque un estimable caballero en redes sociales me indica que estoy mintiendo, y lo bonito de este programa es que no quiero aprovecharme del micrófono, doy el espacio al caballero que hace la cita de que no estoy diciendo la verdad para hacer la aclaración, pero no tampoco quiero abusar, profundizar en este tema porque les voy a robar el espacio en otros temas, pero por lo menos para que haya un derecho de réplica ante un tuit que ratifica lo que estoy diciendo, donde los medios tradicionales hoy día no pueden mantener la verdad que ellos quieran. Están en las redes sociales, y este caballero me hace el favor de dejar claro el tema. Más bien déjeme citarlo, porque él nos ha puesto 3 mensajes. Sebastián Barquero se llama, que es @sebas, ya les digo porque no me sale entero el nombre, @sebasbz. Dice: es necesario, don Hernán, que revise la propuesta de Red Mica porque no tiene el elemento de regulación de contenido, miente. La propuesta de Red Mica plantea un cambio del espectro en el contexto de la transferencia digital, no mienta. Y le agrega un tercer tuit que dice: hay más de 38 emisoras, pero ¿en manos de cuántas personas? Los oligopolios comunicacionales no son democracia. Es que, Randall, nuevamente, el problema de confundir el éxito empresarial, es decir, el pecado de Central de Radio de invertir en cobertura, de invertir en producción, de tener un departamento de investigación, de contratar personal de calidad. Ese es el pecado, porque ese pecado nos hace tener una alta audiencia, y como tenemos una alta audiencia, entonces somos peligrosos para ciertas personas. Pero si nuestros programas fueran malos, la gente no nos escucha y pasaríamos desapercibidos y nadie estaría hablando de Central de Radios. Entonces nuestro pecado es ser exitosos. No lleva razón el caballero. Le invito a que revise las cifras propiamente de Sutel, donde solo a nivel de frecuencias pues verá prácticamente que son más de 38, pero a nivel de estaciones de radio, porque acordémonos que hay frecuencias en este país que usan, caso Bahía Punta Arenas, Bahía Limón, es la misma frecuencia, y son 2 estaciones de radio. Entonces sí tenemos que hablar de la cantidad de estaciones de radio que hay en este país, que son más de 150. Y en lo otro nada más pues citaba la definición del propio proyecto de la ley Mica, donde ya ahí, desde esa parte, ya comienzan a hacer control de contenidos, y en el desarrollo pues hay otros artículos, y que creo que más adelante habrá un programa que podamos destinarle también a este otro proyecto de ley. Oligopolios, vamos a ver, la crítica es: no monopolicen el discurso, ¿verdad? Que el gobierno monopolice el discurso. Claro. Además, esa es la lectura. Ese es el trasfondo. Si fuera una sola bola que se escucha, si es la del gobierno, entonces en ese caso no es monopolio. Uh-huh. Hoy día, bueno, debo citar el caso porque es el que conozco, ¿verdad? Pero en Venezuela existe un monopolio prácticamente de la voz del gobierno, una hegemonía, porque no estoy diciendo que no existen gobiernos en medios adversos al gobierno, los existen, subsisten algunos, pero los medios principales fueron absorbidos y incrustados dentro de esa hegemonía comunicacional. Y vuelvo a insistir en el término hegemonía comunicacional, porque cuando no se cree en que una emisora, un grupo como Central de Radios pueda tener éxito, entonces pueda tener diversas frecuencias y alcance determinado sector de la población que atiende sus programas porque quiere y no porque se le impone, entonces para algunos sectores eso es monopolio, oligopolio, concentración de poder. Pero de ahí, esa es la visión del mundo que se tiene cuando uno comparte una visión ideológica o cree en algo y yo creo en otra cosa, ¿verdad? Yo cuando veo un sindicalista, yo veo un sindicalista y no tengo ningún problema. Cuando veo un empresario exitoso, pero hay gente que ve un empresario y ve un explotador simplemente, ¿verdad? Y entonces ahí entramos en un conflicto de valores, de saber quién tiene la verdad o lo que presumimos que es la verdad. Porque aquí estamos tratando de construir un camino que se acerca más a la realidad, acorde con lo que en Costa Rica ha sido exitoso. Costa Rica tiene áreas en las que ha sido exitosas. Es como si aquí alguien llegara un día a plantear que tenemos que cerrar la caja de seguro porque no sirve. Hay otro tema que yo quería puntualizar, que va en la misma dirección, es la descalificación inmediata. Entonces, el interés aquí es de algunos que no quieren que les aumenten el canon que tienen que pagar. Y esa es la forma de descalificar y desacreditar a quien tiene una posición divergente. Absolutamente falso. Eso
que pongan por escrito o que citen dónde Central de Radios ha dicho que no quiere pagar una tasa. No, se ha intentado, ya lo he hecho en varias oportunidades. En los últimos 15 años han habido varios intentos de la industria de la radio por tratar de que se actualicen las tasas a valores justos. Entiendo también por un abogado de la Cámara de Infocomunicaciones que esto puede hacerse administrativamente, no requiere reforma legal para hacerlo. En ese caso me indicaba don Fabio Macís. Entonces, en esa dirección, incluso, porque aquí el tema parte, me indicaban hoy, del informe de la Contraloría. Perdone que le interrumpa, es que no puedo, Mario. Que hoy el SINAR lo volvió a publicar. Sí. Yo no entendí, noticias viene de News en inglés, es nuevo. Hoy SINAR dice Contraloría denuncia que las frecuencias están mal utilizadas, pero ese informe es muy viejo. Sí, son 2012-2013. Es que ahora que decía don Mario, no puedo dejar de señalar, por ejemplo, algo muy curioso. El informe de la Contraloría, uno de los temas que toca es la forma en que se asignan las frecuencias. Y encontramos, tanto en el proyecto de Red Mica como en el proyecto del MISID, todavía la figura de que a dedo, perdónenme, pero es a dedo, por decreto del presidente, asigno las frecuencias de radio comunitarias. Y eso es lo que más me preocupa a mí. Es decir, radios comunitarias que no tienen, como en el caso diferente de Uruguay, que hay toda una ley que regula las radios comunitarias. Pero bueno, esa es la realidad uruguaya. Nosotros tenemos una realidad de 35 años del ICER, intachable, impecable, que no ha requerido de fondos públicos, como pone la Red Mica, que ellos piden que de lo que paguen los medios privados y de la publicidad del Estado se les asignen porcentajes para subvencionar esas radios, cuando tenemos 35 años del ICER sin subvenciones. Bueno, eso es un tema para discutir de forma importante. Pero entonces, ¿dónde está el tema de la Contraloría si en esos dos proyectos de ley se vuelve a decir que por decreto ejecutivo del presidente, bajo su absoluto criterio, porque no se establecen procedimientos, se puede asignar una frecuencia de radio, así sea comunitaria? Entonces, don Mario, no estamos atendiendo en el fondo lo que originó la discusión, tasas y asignación de frecuencias. Por eso yo lo quería sacar a discusión y me alegra que ustedes lo hayan planteado, porque hoy me llegaron a entrevistar de Canal 13 sobre el tema y yo les dije, mire, yo siempre estoy abierto a consultas de medios. Eso sí, la última vez que me entrevistaron sobre este tema fue el 6 de marzo, el día siguiente que tuve la polémica con el director de Radio Nacional, y me llegaron, estaba por cierto don Rodolfo Méndez Mate en mi oficina, y yo le dije, don Rodolfo, no importa que pasen, es una entrevista rápida. Media hora prácticamente, como nunca, inquiriéndome el periodista, es que usted ha leído el proyecto, usted sabe lo que dice el artículo, usted sabe lo que dice la Contraloría. Me lo mandaron ahí del SINAR, precisamente a cuestionarme como nunca antes en una entrevista. Yo, por dicha, tenía el documento ahí a mano y pude abordarlo. Pero ya me empezó a preocupar. Cuando terminamos me dice don Rodolfo, Mario, estoy sorprendido, nunca he visto en muchos años algo de esa manera, ¿verdad? Y hoy lo vuelven a enviar. Ese es el nuevo estilo que quiere el gobierno para el manejo de los medios de comunicación. Un estilo ahí como en el último mes y resto, ahí en SINAR, con el nuevo director de Radio Nacional, peleándose en redes sociales, hostigando a un diputado porque da una opinión sobre un proyecto, o mandándole a los medios de comunicación. Esa misma noche, en Canal 13, porque me llamaron para que pusiera el canal en el noticiero de Canal 13, para hablar del tema, le dieron 15 minutos a Víctor Morales Zapata para que hablara. Pusieron una intervención de 1 minuto de este servidor y le dieron 15 minutos a Víctor Morales Zapata para que se refiriera a mi opinión, de la que solamente me dieron 1 minuto. Esa es la manipulación que quieren hacer con los medios de comunicación, manejarlos a su antojo, con sus amigos, para callar a los que piensan distinto. Y ese es el tema. Y observaba un tuit de lo que decía yo en esa ocasión. Aquí hay una estrategia para ablandar a los medios. Para mí, poner en la mesa de discusión ese 4 de marzo, el proyecto, en el contexto de lo que se dio esa semana, es decirle a los medios, miren señores, aquí tenemos este garrotico, ¿verdad? Y ustedes tranquilos que los podemos prensar por este otro lado. Perdónenme, pero la evidencia es esa.
la evidencia es esa. En realidad, después de la acusación de acoso mediático, de las declaraciones de Jorge Rodríguez en el plenario, de Víctor Morales Zapata, etcétera, etcétera, el asunto es, aquí hay un proyectito, ahora sí es hora de sacarlo para que vean lo que nos tenemos acá. Y es un intento como por ablandar, acallar. Yo lo veo todo el tiempo. Yo vivo el ataque de ahora de la encargada o del equipo de redes sociales de Casa Presidencial. Cada vez que sale uno con eso, se le vienen encima, no a combatir argumentos, sino para ofender personalmente a la persona que piensa distinto, ¿verdad? Es una visión. Usted sabe que aparte de eso, y bueno, dice que fue mi alumna, a mí me duele ver a muchos colegas, algunos muy jóvenes, embarcados en una aventura así de defensa ardorosa de posiciones que espero que algún día no tengan que lamentar. Yo entiendo muy bien que hay falta de trabajo en estos momentos, no porque solo las empresas quieran, mucho tiene que ver con lo que apuntaba don Hernán. Si baja la pauta publicitaria de los medios, no disponen de más recursos, en tanto aumente la pauta publicitaria, es una cosa que podría discutir con el gobierno, ¿verdad? Los medios tendrán más posibilidades, más recursos para contratar más personal. Yo entiendo eso, pero es lamentable a veces ver colegas, algunos de los cuales hoy día están en altos puestos en Casa Presidencial, hablando, haciendo causa casi sagrada contra los medios de comunicación. Algunos de ellos en una mesa redonda, recuerdo haberlo escuchado diciendo en la universidad en la que yo doy clases, si aquí estuviera Fernando Contreras, René Picado y La Nación, aquí está el 80% de la comunicación, aquí está diciendo, hay monopolio. El señor ahora está en Casa Presidencial en uno de los puestos más importantes en materia de comunicación, ¿verdad? Por cierto que me dicen que algo tuvo que ver con este proyecto. Pero eso es lo que tiene que ver, si uno va a Estados Unidos y junta a la Ted Turner y a la familia del Washington Post y a la familia del New York Times, va a decir lo mismo. Pero Ricardo, es que la gente ve sus canales de televisión porque quieren premiar el contenido que ven ahí. Si no les gusta, pues no los ven. Por supuesto. Y si los ven es porque tienen audiencia. Y entonces ese es el pecado. Eso es el pecado, tener mucha audiencia. Y creo que podemos remitirnos a pasados. Aquí estuvo Televisa. Nadie niega el capital económico que tiene Televisa. ¿Y qué hizo Televisa cuando tenía la operación del canal? No pudo sostenerla. El costarricense no quiso premiarle los contenidos y entonces no lo sintonizaba. Y si no lo sintonizaba, pues no hay inversión publicitaria. Entonces ese es el pecado, ser exitoso. Es la parte que a mí me preocupa, porque se utiliza demagógicamente el concepto nuevamente de la democratización del dial. Y eso para mí no solo es un irrespeto para las empresas, sino un irrespeto para los profesionales, porque aquí está Randall. En mi vida le he dicho yo a Randall, a doña Amelia, en el pasado cuando estuvo Iris Zamora y otras personalidades, en mi vida se les ha dicho qué decir o qué no decir en los medios de comunicación. Hay un respeto absoluto por la línea de pensamiento de la dirección de noticias, y con todo el derecho que pueda tener también la empresa de tener su propia línea editorial. Como muchos medios modernos también lo tiene. Usted lee el Economist y tiene una línea clarísima de pensamiento, etcétera, etcétera, y eso no es ningún pecado. Lo que pasa es que tal vez nos falta un poquito tal vez de madurez en esas cosas para ir evolucionando. Pero el periodismo de Costa Rica ha dado muestras de un profesionalismo altísimo. Don Ricardo, usted es periodista, don Mario es político y tienen años de estar en esto. Y dígame, ¿qué acto de corrupción la prensa ha dejado de señalar, haya sido de un gobierno o de otro gobierno? En estos momentos tenemos un gobierno del PAC, pero en el pasado estuvo Liberación y estuvo la Unidad, y en cualquiera de esos partidos políticos en el poder se han señalado actos de corrupción. Los que hoy critican probablemente celebraron el avionetazo y celebraron la trocha, y más anteriormente, que ha sido la lucha histórica, el que está en el gobierno, como usted bien decía, don Mario. No, y don Grande, déjeme decir una cosa. Si de corrupción se trata, hoy día vamos a los casos de Brasil, el caso de Petrobras, que está Dilma Rousseff con un 12% de aprobación. Argentina, hay que decir, Venezuela, los gobiernos donde están
hay regímenes con muchos de los cuales simpatizan quienes promueven estos proyectos, están sumidos en cuentas de corrupción. No, es otro propósito. Es el concepto repito, de la hegemonía comunicacional, es querer imponernos su punto de vista. Además, y ya solo como una margen de sentido del humor, a mí me dejarían sin ver Breaking Bad, entonces, porque vamos algo con contenidos. Yo no podría ver House of Cards. No, ni podríamos escuchar música en inglés. Uno de los aspectos que también se ha podido ver a lo largo de toda esta discusión de la ley de medios es las comparaciones que se han hecho con respecto a otros artículos de otras leyes de otros países. Aquí la pregunta va en sentido de qué tan sano es que se aplique algo a un contexto costarricense que es completamente diferente entre los otros países, ¿verdad? Claro. Es que no se pueden hacer esas copias así, Isel. El desarrollo humano, el desarrollo económico, el desarrollo cultural, el desarrollo educativo de los pueblos son diferentes, por eso tenemos que tropicalizar. Sí, don Hernán, pero hay una cosa que es común a todos, y es los valores. La libertad es la misma aquí, que es la misma en China, que es la misma. Los que peleamos y que queremos en un concepto de libertad, creemos en un concepto determinado de libertad aquí y en la luna, ¿verdad? Correcto. Y entonces porque es un derecho humano que, por cierto, no se puede discutir. Exactamente, hay cosas que no se deben discutir. Correcto. Y ellos, cuando pretenden sobre esto, y yo se lo he dicho, y no tengo la menor temor a una discusión sobre estos temas. Usted lo ha planteado muy bien desde el punto de vista empresarial, y yo lo planteo desde el punto de vista político, ideológico y filosófico. Yo no tengo ningún miedo a este tipo de discusión, pero hay aquí una actitud preocupante, porque a donde apunta es, y yo me temo, por eso se lo decía al inicio, Randall, que esto no se ha acabado, esto apenas es el inicio, que esto es un camino que vamos a transitar por largo rato, porque ciertamente hay fuerzas que añoran o que retomaron esfuerzos y que creen que ahora sí llegó la oportunidad de cumplir el sueño que no pudieron cuando fue la época de la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces ahora es otro contexto y creen, y lamentablemente hay circunstancias que están haciendo que en el mundo, como decía este informe de Freedom House, la democracia esté más amenazada que nunca en los últimos 25 años. Aquí nomás, ayer vi que nuestro vecino del norte, el gobierno se hizo con un canal más de televisión. Dice ahí, decía un informe de Telenoticias, ya tiene 4 canales de televisión el gobierno. Pues ahí, a eso es lo que apuntan. En Ecuador, que es una ley muy peligrosa, el presidente de Correa dice lo siguiente: sean banqueros, sean empresarios, pero no se metan a medios de comunicación. Hasta ahí eso suena lógico. Pero usted, gobierno, usted sí tiene bancos, tiene gasolineras, tiene cementeras, usted se mete en todos y además tiene medios de comunicación. Entonces el Estado sí puede hacer lo que le niega al sector privado. Es el mismo concepto. ¿Para qué? Para imponer su verdad. Con el agravante entonces de que al extremo que se llegó en Ecuador, de que un simple caricaturista, bueno, digo simple en el sentido del edificio, porque no son simples, son artistas y de gran contenido. Bueno, él fue amenazado con cárcel, ¿verdad? No sé si pues, finalmente se cumplió la condena o no. Pero en Venezuela fue Rayman, una famosa caricaturista, tuvo que ser despedida del medio porque el gobierno censuró una caricatura. Por eso le decía a don Hernán que hay valores que son absolutos, y en ese sentido sí, no hay... Y cuando nosotros deberíamos tener también otra discusión como país, don Mario, usted que ahora está en la Asamblea Legislativa, y como político, y nosotros como medio, también tenemos un papel fundamental, y Randall lo ha hecho. Como país aspiramos que nuestra meta de banda ancha en Internet sea de 2.5 megas, cuando en el mundo se habla de velocidades mayores. En la medida que este país tenga mayor penetración en el Internet, mayor banda de ancho de banda, el mismo, la información está disponible para todas las personas. Y eso es parte de esa discusión integral que sí aplica ahora sí al concepto de democratización de la información. Claro. Y adicional a eso, la lucha que Noticias Monumental dio para que no se cobre por descarga
de contenidos en internet ante la propuesta que había emprendido Azotel, porque eso sí son limitaciones, y ahí entonces, ahí estos que hoy critican a los medios nos salen a decir las buenas luchas que también se han dado. Pero déjeme decirle que yo presenté el recurso de correcto, en esa dirección, y le hemos logrado desde hace varios meses evitar a los costarricenses de estar pagando esas sumas por internet, por descarga, porque usted observa, precisamente eso me parece que refuerza lo que hablábamos. Hay muchos esfuerzos por ir cerrando acceso a la información, por ir limitando libertades públicas, transparencia y algunas cosas, y eso es lo que tiene que ser enfrentado, coincido yo, con una verdadera política que democratice precisamente los medios, porque efectivamente no es darles al Estado para que el Estado lo reparta a su antojo, como usted lo democratiza, es habilitando las posibilidades de que la gente pueda organizarse y llevar adelante empresitas, en este sentido, que conozco algunas que viven arañándola, ¿verdad? Y algunas hasta casi rogándole a la gente en casa presidencial que les den publicidad, porque si no, no pueden sobrevivir en muchísimos casos, sujeta su línea editorial a una serie de cuestiones. Eso es precisamente lo que tenemos que evitar, tratando de ver cómo fomentamos espacio aquí para que se pueda crecer en este campo. Hablando de espacio para crecer, no hicimos ni una sola pausa comercial en hora y 15. Vamos a la pausa y regresamos con matices. Dice, por cierto, antes de ir a la pausa, dice Andrea Alvarado, que es, si no me falla la memoria, y Andrea, por favor, si no me lo corregís en Twitter, Andrea es colega, pero es fiscal del Colegio de Periodistas. Y además entiendo que es una de las voceras de Red Mica. Dice, ojalá que para hablar de leyes de radio y tele se invite a otros sectores, se habla sin suficiente información. Andrea, nosotros próximamente vamos a hacer un programa sobre la propuesta de Red Mica, también de la que hemos sido muy críticos, y prueba de esto es que estoy leyendo tu mensaje al aire. Vamos a invitarlos, por supuesto, si vamos a hablar del programa de ustedes, igual que se invitó a don Alan Ruiz el día que criticamos el proyecto, el borrador de proyecto de ley. A quienes nos siguen preguntando a través de redes sociales sobre la separación del viceministro de Telecomunicaciones, Noticia Monumental mantiene la versión. El viceministro ya se le ha solicitado la renuncia, y solicitar la renuncia es separarlo del cargo de viceministro de Telecomunicaciones. Eso sí, todos estamos a la espera de que Casa Presidencial decida hacerlo público. 3:16, vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Tres con 20 de la tarde, hay un cierre total en la ruta 27 en el kilómetro 30, que es la entrada a Río Grande de Atenas. Hay un accidente de tránsito, es un choque múltiple, y esto ha generado un cierre completo. Hoy me acordé, y voy a robar solo 30 segundos para esto, leí una publicación suya, un día de esos podemos hablar de eso, en Facebook. Cuando se construyó la General Cañas todo el mundo chocaba, ¿verdad? Y se mataba, hasta que armaron la barrera divisoria. Bueno, va a haber que hacer barrera divisoria en la ruta 27. Seguimos, nos quedan 6 minutos, 2 minutos a cada uno, tipo de debate. Les prometo no ponerle nada que les diga tiempo, ni las campanitas que tanto cansan, ¿no, Mario? Sí, no, a manera de conclusión, repito, esto es un capítulo que, coincido, no termina ahora. Esto viene y va a venir más fuerte de algunos sectores que obviamente tienen una visión de la democracia muy distinta a la que tiene la inmensa mayoría de los costarricenses. Este no es el único proyecto que hay peligroso, hay un par de proyectos más que estamos investigando ahí, que se están moviendo ahí cercanos a la Asamblea o en la Asamblea, y que precisamente van en la dirección equivocada. Pero adicionalmente a esto hay lamentablemente un modus operandi en un grupo importante de actores cercanos al gobierno o en el mismo gobierno, que no favorecen el acceso a la información,
que es hipersensible, intolerante a la crítica, a la fiscalización y todo esto. Debemos de denunciarlo, pero tenemos que combatirlo obviamente en el buen sentido de la palabra, con los argumentos que la ley nos da y que nos da la posibilidad de estas libertades, ¿verdad? De ahí que nuestro compromiso a luchar ardientemente desde el Congreso y desde las instancias en donde podamos denunciar todo este tipo de situaciones para que no transformemos este país. Este no es el cambio que queríamos para Costa Rica, este no es el cambio que queríamos para este país. Por el contrario, no pasemos de Guatemala a Guatepeor, para decirlo de alguna manera. Queremos algo mucho mejor, avanzar en democracia, avanzar en libertades y en derechos fundamentales. Ricardo. No, yo quiero secundar lo que dice el diputado Mario Redondo, que es un hombre muy serio, y dentro del contexto de lo que hemos hablado, insistir una vez más, lo que dije al inicio, esto apenas está empezando, se acercan días de más discusión, en lo cual yo no le temo, está bien, está sano dentro del contexto de la democracia costarricense, pero yo al menos tengo una visión que se ajusta entre lo que ha sido la tradición costarricense y que es compartida dentro de los valores de la democracia liberal universal que algunos descalifican, pero yo creo que este sistema, con todas las imperfecciones que tenga, es mejor a cualquier otra cosa que se nos venda, se nos quiera vender muy cerca de nuestras latitudes. La experiencia ha demostrado que con las imperfecciones que tiene nuestra democracia, dentro de la cual se incluyen los medios de comunicación, es mucho mejor, más saludable, se respira un ambiente más de libertad que cualquier otra experiencia que haya, alguna de la cual muy cercana a nuestras fronteras. Varias conclusiones rápidas, Randall, que reitero. Uno, la necesidad de una política pública para radio y televisión que considere la banda AM, FM y la de televisión, por supuesto. La necesidad de procurar un desarrollo adicional en la protección de estos medios, en esa política pública. La radio y la televisión nunca han estado en desacuerdo en un proyecto de ley, sí lo han intentado por varios años. La radio y la televisión no están en desacuerdo con que se revisen las tasas, están y muy de acuerdo con que se revisen y se pongan a valores justos. No se puede manipular el concepto de democratización ni de subutilización del espectro radioeléctrico para crucificar el éxito empresarial, y menos con propósitos ideológicos. En este país no se puede hablar de su utilización del espectro radioeléctrico mientras no haya esa política pública, mientras no resolvamos los problemas de interferencias fronterizas, porque un empresario costarricense no podrá llevar su estación de radio a La Cruz mientras entren las frecuencias nicaragüenses ahí, entonces se haya una guerra de cuál emisora le sube más potencia, le pone mejores antenas, etcétera, etcétera, sin que se llegue a una solución. Entonces, tengamos cuidado a la hora de que nos hablen de esa falta de democratización y de esa subutilización del espectro radioeléctrico. Randall, si me permitís nada más un segundo para decir algo. La petición al gobierno para que le cedo el tiempo para que deseche esta iniciativa. O sea, esta iniciativa debe ser desechada total e integralmente y tenemos que empezar de una nueva iniciativa. Yo dejo planteada la idea. Esa es la propuesta de Carnatel, de la Cámara de Radio y Televisión, don Mario, y se está construyendo también un proyecto de ley para someterlo a discusión del gobierno. Y exactamente, creo que debemos de empezar sobre otro espíritu, ¿verdad? Sobre una visión más acorde con lo que es la democracia costarricense. ¿Por qué no crear una comisión especial mixta en la Asamblea Legislativa donde los diputados de una vez ahí, con presencia de asesores externos, expertos en esta materia, podamos construir el proyecto que el país está requiriendo? Don Mario, gracias don Hernán, gracias Ricardo, gracias Isel. Dos informaciones: el choque en el kilómetro 32 es entre un tráiler y 6 carros, pero dichosamente no hay reporte de alguna persona fallecida. Se acaba de habilitar el paso lento ahí. Lo otro, hace unos 10 minutos hizo una nueva erupción el volcán Turrialba. Si ustedes lo notan, cada 2 días hace una erupción, con una intensa expulsión de ceniza, que seguramente llegará al Valle Central en las próximas horas. Y les insistimos, 3 horas después de haberlo anunciado en primera instancia,
el gobierno de la República le solicitó la renuncia al viceministro de Telecomunicaciones, Alan Ruiz. Esto en español se llama separarlo del cargo, y nos seguimos manteniendo hasta la espera de que Casa Presidencial decida anunciarlo públicamente. Mañana, invitados a Matices, voy a anunciar de una vez el tema. El sábado es 11 de abril, mañana analizaremos junto con historiadores qué pasó el 11 de abril de 1856, quiénes quemaron el mesón, quién era Juan Santamaría, porque no fue el único que se atrevió a ir a quemar el mesón, qué pasó con su familia, por qué 3 años después de eso fusilamos a Juan Rafael Mora Porras. Bueno, mañana un grupo de historiadores, igual que lo hicimos el 20 de marzo, estará aquí con nosotros hablando de este tema. 3:28, feliz tarde.